Muy queridos hijos, la primera lectura tomada del Deuteronomio, capítulo 10, verso del 12 al 22, y decíamos que el Deuteronomio se escribe después de que en una reparación que se le hacía al templo de Jerusalén, al templo construido por Salomón. Luego, estamos bastantes años después de Salomón, se encontraron las tablas de la ley, los rollos de la ley que se habían perdido. Se les leyó al pueblo en señal de aceptación y comenzó a escribirse nuevamente toda la historia de Israel en clave a la centralidad del Dios que se le venía revelando como su fuerza y con el cual habían entrado en pacto. No nos extrañe, por lo tanto, si quisiéramos incautamente hacer comparaciones entre otros relatos sobre el mismo hecho y el Deuteronomio, que algunas cosas no calcen ni con cola. De hecho, nada en la Sagrada Escritura es una simple crónica, una historia como la entendemos nosotros hoy, sobre todo después de Heródoto, padre de la historia. Es un libro de fe, que al mismo tiempo es palabra de Dios y al mismo tiempo es palabra de hombre. Y toda la labor de la interpretación pasa por separar lo que es el lenguaje del hombre para encontrar esta palabra de Dios, esta palabra del Dios que se va dando a conocer, aunque se va dando a conocer en proceso, no porque quiera jugar al cero escondido, sino porque va preparando la capacidad de nosotros, el género humano, para comprenderlo. Hoy es una de las introducciones al Decálogo, y que va a insistir a tiempo y a destiempo el autor, el mensaje al pueblo: amar a Dios, amar a Dios. En el Antiguo Testamento se subrayaba el temor de Dios, este temor reverencial, no miedo, temor a Dios, con el cual las personas muy pequeñas comienzan a reconocer lo que es la autoridad. Un temor que puede privarme del premio, o un temor de alguien que me puede castigar si he hecho mal. Esto es lo más básico del caminar y de la referencia con Dios, un Dios infinitamente bueno, pero premiador de buenos y castigador de malos, que me puede premiar con el cielo o me puede castigar con el infierno. No es lo más perfecto, cierto, pero es etapa inicial del crecimiento de nuestra trato, de nuestra familiaridad con Dios. ¿Y qué va a decir este temor? Tiene que llevar a obedecer su voz, estar atento a su voz. Que cumpla su voluntad, dice el texto, que lo ames, que sirvas al Señor tu Dios con todo el corazón y toda el alma, que cumpla los preceptos del Señor, reiterativo, y los mandamientos que hoy te impongo para tu bien. No los enuncia, los introduce. Pero en esta introducción ya va clarificando que los 10 mandamientos, el Decálogo, no es un capricho de Dios para ver si nos portamos bien y los cumplimos, o nos portamos mal y los dejamos de cumplir. Los 10 mandamientos en sí encierran las instrucciones, por decirlo así, de cómo tendríamos que comportarnos nosotros. Pongo un ejemplo, mal ejemplo. Las instrucciones que traen tantos aparatos, sobre todo los sofisticados, no hacer que este aparato al calor no lo exponga a la luz solar por tiempo prolongado, no lo moje, todas estas cositas, que no es que el fabricante
fabricante nos quiera quitar nuestra libertad, sino quiere que se prolongue el aparato que él ha fabricado, que él vende, y que le saquemos el mayor provecho. ¿No es cierto? Y vamos a encontrar un montón de cosas si leemos las indicaciones. No se encienda si, etcétera. Pues bien, los 10 mandamientos son algo como así, indicaciones que nos indican, hoy lo diríamos desde el Nuevo Testamento, para no salirnos del camino del Señor. Quisiera poner otro ejemplo, mal ejemplo siempre, como las indicaciones que nos encontramos en una carretera regularmente señalizada o en una ciudad que tiene regularmente señalizada, que me tiene que indicar que una distancia próxima va a haber una escuela, un cruce de caminos, un lugar donde pasan las personas y por lo tanto tengo que bajar la velocidad. No porque me quiten la libertad, sino para evitar que tenga un accidente y para que un servidor y el vehículo que llevo se conserve y al mismo tiempo la integridad física de las otras personas. Tenga cuidado que viene una curva cerrada, tenga cuidado que por aquí pasa ganado, tenga cuidado que el piso es resbaladizo. No me quita la libertad, pero hago muy bien en seguirlo para evitar un accidente. Los 10 mandamientos son algo como así, que ciertamente una parte está expresada en forma negativa, prohibitiva, pero todos envuelven una realidad profunda que es el amor. Bastaría con decirlo en forma afirmativa, amar con el mismo amor con que Jesucristo nos amó, que es el único mandato que tenemos los cristianos. Pero como podemos perdernos, entonces eso se va explicitando. No maltrates a nadie, de pensamiento, de palabra o de acto. No le desees un mal a nadie, ni de pensamiento, ni de palabra, ni de acto. No intentes quitarle a otro lo que es suyo. E iríamos repitiendo espontáneamente, digo los 10 mandamientos. 10 mandamientos que hay que estudiarlos a profundidad, porque para dirigir nuestras acciones no bastan estas 10 indicaciones, hay que ver todo lo que involucra. En el supuesto caso que no nos quisiéramos dejar dirigir por el amor y directamente por el Espíritu Santo. En todo caso, aunque lo hiciéramos, necesitaríamos tener una seguridad para no caer en subjetividades. Una razón más para estudiar el catecismo, sobre todo en la parte de los 10 mandamientos, dicho en este año de la fe, donde tenemos obligación de hacerlo. Va el texto del Deuteronomio a decirme algunas verdades que motivan y que hacen lógica esta obediencia a estos 10 mandamientos, aun a pesar de esta etapa muy inicial de la conciencia de quién es Dios y de la revelación de quién es Dios. Nos dice: es cierto que el cielo y toda su inmensidad, la tierra y cuanto hay en ella, son del Señor. Algo que a lo mejor tendríamos que pensarnos cuando tentados por algunas líneas ideológicas, concebimos que la propiedad privada es de uno. No, nosotros solo somos administradores, incluso de nuestra propia vida. El único dueño es Dios. Y cuando otras ideologías quieren atacar al que se considera dueño, también tendría que tener presente algunas ideologías de estas ya son rarezas de museo enterradas por el transcurso de la historia, superadas por la realidad fáctica, que algunos no se dan cuenta. Digo que el único dueño es Dios.
Ya en nuestras legislaciones, iba a decir en todas partes del mundo, digo en la inmensa mayor parte del mundo, por influencia del cristianismo, ya el dominio incluso de legislación civil, ya el dominio no se define como se definía antes de Cristo, derecho romano, como ius rem iutendi velabutendi exali qual rem. Derecho de usar, gozar o abusar de una cosa. Nosotros ya hemos quitado el abuso y hemos comenzado a calzar la conciencia que la propiedad, sea cual sea, tiene una función social. Hay algunos países, algunas ideologías que son más duras pero esto es lo que afirma nuestra doctrina social de la Iglesia. Toda propiedad tiene una función social. Padre, que eso es influencia de no sé quién, déjense de cuentos de mandanga y vuelvan a repasar aquella parábola bellísima de aquel pobre y aquel rico. Y pregúntense cuál es el mal por el cual el rico no va al seno de Abraham. Todavía no hay cielo abierto, todavía está el seno de Abraham. Donde va, al pobre le ponen Lázaro. ¿Qué hizo de malo ese rico? Comer bien, banquetearse, no, ni mucho menos, siempre y cuando no te lo prohíba el médico, pues, pero por razón de salud. ¿Es malo comer bien? No. ¿Es malo vestirse bien? No. ¿Es malo ser rico? No. ¿Y entonces qué hizo de malo? Banquetearse todos los días, vestir espléndidamente. Eso no es malo, no es pecado. En este caso es un pecado de omisión. Lo que pasa es que hay un pobre, alguien que lo necesita a tu puerta y no abre su corazón a la compasión. Pecado de omisión. Por eso en este diálogo para gente todavía muy dura, uno va al lugar de premio a un seno de Abraham, todavía no el cielo, y el otro lugar de castigo. ¿Qué hubiera pasado si se hubiera sensibilizado con la necesidad de Lázaro? Y si quieren agreguemos un poquito, alguien como lo dibuja la parábola, ha de haber tenido personas que trabajaban para él. No pensemos de que él se cocinaba su comida y ¿qué pasó con todos los que sin ser dueños de esa fortuna trabajaban para esta persona rica? No dejan de tener culpa. ¿Por qué? Por omisión. Por omisión del bien que deberían de haber hecho, aunque sea llamarle la atención al dueño, o de actuar en lo que se diría una obediencia activa, o actuar sin necesidad de pedir permiso expreso a la persona. ¿Para qué necesito permiso? ¿Para hacer el bien o para hacer el mal? El mal ni se debería de haber ocurrido. Y para hacer el bien en nombre de, si acaso, informar y tener al tanto. ¿Qué más nos dice? No cierren pues su corazón ni endurezcan su cabeza, porque el Señor su Dios es el Dios de los dioses y el Señor de los señores. Aún no llegan a la conciencia de que hay un solo Dios, aún aceptan de que hay dioses, pero esta fuerza, este ser extraño, misterioso, que se les va revelando, aparece como más fuerte incluso que los dioses de las otras naciones. Entre eso y la conciencia que deberíamos de tener nosotros, tiene que ser casi abismal. ¿Se equivocaban? No se equivocaban. Tenían el conocimiento inicial, como no se equivoca alguien que está en primer nivel de preescolar, de decirnos algunas cosas según su capacidad. Ya cuando crezcan,
que pasen a primaria, que pasen a secundaria, que pasen a la primera formación, que pasen a la primera especialidad, hasta llegar a tener dominio total, doctorado, maestría sobre el campo, que siempre se sigue aprendiendo. Algo así tendríamos que hacer nosotros, no considerar que ya lo sabemos todo y encontrar los motivos por el cual hacemos las cosas. El razonar. Dios no nos impone nada sin darnos razones. Santo Tomás de Aquino nos decía que incluso para creer algo hay que primero probar que es creíble. No obstante, nos hacemos tan hipercríticos con las cosas que sí deberíamos de creer, enseñanza del Papa, documentos oficiales de la Iglesia, y nos hacemos escandalosamente laxos cuando nos proponen cosas que no tenemos obligación de creer, pero por allá va decimos nuestra fe, que en realidad no es fe, sino sería más bien casi fanatismo. Es que si ya se dio cuenta de la última profecía, es que el vidente no sé cuánto dijo que la Virgen había dicho que iba sin emplear la criticidad y sin esperar el juicio de la Iglesia que me diga eso es creíble. Padre, ¿qué está diciendo Dios? Lo mismo de que la Iglesia es Iglesia. Cuando los apóstoles se dieron cuenta que los samaritanos habían sido evangelizados, inmediatamente enviaron supervisores para ver qué les habían transmitido. Y al mismo tiempo ver cómo integraban a los samaritanos dentro de la estructura, incluso externa, que es la Iglesia. Y cuando algunos, aún vivos todos los apóstoles, por su cuenta, y nos dice algunos de los nuestros sin mandato expreso de nosotros, se fue a molestar a las comunidades de Pablo, a decirles que había que hacerse judío para ser cristiano. Sin mandato expreso nuestro. Desde el inicio, para hacer las cosas, en la Iglesia hace falta la autorización, el permiso, lo voy a decir en forma muy técnica, que como es rara, entonces no va a gustar mucho. Hace falta la misión. Hace falta la misión. Alguien me tiene que enviar, pero alguien que tenga autoridad para enviarme. Misionero no es otra cosa más que enviado. No nos gustaría el recordar de nuestra Nicaragua de antes, cuando en la finca había un oficio muy especial que era el meserito, ¿no? Meserito era el que tenía normalmente alguien muy joven, era el encargado de traer desde la finca a la casa, pues la leche, la cuajada y alguna cosa más de las que se hacía en la finca para la casa del dueño. Pero al fin y al cabo tendríamos que entender, nosotros somos meseritos, pero del Señor, enviados a hacer lo que Él nos diga, nada más. Pero tenemos que tener autorización, y ojalá que estas autorizaciones sean claras y escritas para que no haya problema para nadie. Padre, pero usted sabe que los apóstoles enviaron, además de hacer el concilio de Jerusalén, enviaron una carta circular a todo el mundo conocido. Nos hemos enterado que algunos que nos ha parecido bien, y por escrito. Y entonces no había ni fotocopias, ni máquinas de escribir, ni computadoras, ni las copias que tuvieron que hacer. Y no solo lo enviaron por escrito, sino con mensajeros especiales para que de viva voz presentaran sus credenciales y leyeran a las comunidades lo que mandaba el Espíritu Santo a través de los apóstoles como firme. Si por lo menos hiciéramos eso, pero nos viene el primer correo electrónico rarito y nos olvidamos que el diablo, siendo diablo, se viste tantas veces de oveja. Y nos olvidamos de los falsos profetas y de otras cosas muy feas que hay, incluso de los que aparecen
como santos en vida. Insiste el Deuteronomio: teme al Señor tu Dios, sírvelo y vive unido a Él. Para releer, introducción a los 10 mandamientos, forma de, pero tiene que haber para todo lo que manda el Señor una razón. Que no la comprendemos en su momento, nada importa. Nos abriríamos a un capítulo interesantísimo que espontáneamente hacía María Santísima, modelo de creyente, modelo de cristiano. María guardaba todas esas cosas en su corazón, preguntándose qué querrán significar. Y al preguntarme qué querrán significar, desde luego tengo que guardar algo en la memoria para preguntarme. Entonces se convirtió María Santísima en el modelo de la persona que medita. Esta es la meditación, el preguntarse: ¿y esto qué querrá significar? ¿Qué querrá significar en general? ¿Qué querrá significar para mí? ¿Qué querrá significar para mi vida de todos los días? ¿Qué querrá significar? En el Evangelio de hoy, bello Evangelio tomado de Mateo, que une varias escenas en una sola, nos dice en primer lugar que Jesús ya está hablando clara y directamente que va a tener que ser asesinado, de su muerte. No le gusta a los que lo siguen cuando Jesús toca estos puntos, ni siquiera a sus apóstoles, ya los ha escogido. Cuando Jesús habla del amor de Dios, cuando Jesús habla de confiarse a la providencia del Señor, entonces hay multitudes que lo siguen. Pero cuando habla de los compromisos concretos y del sufrimiento, entonces muchos se van y otros por lo menos arrugan la cara. Para esto nos siguen a Jesús. Para pasarla bien, sí. Para gobernar, sí. Y cuando llegan a Cafarnaúm, algo que nos puede pasar: se acercan a Pedro los cobradores de impuestos para el templo. Para mantener el templo y solo había uno. Se cobraba a todos los que se decían judíos devotos, independientemente en qué lugar estuvieran, incluso fuera del territorio de Israel. Se acercaron y le dijeron: ¿qué pasó? Tu maestro no paga el tributo. Y Pedro recurre a lo que algunos dirían a una mentira piadosa. Dice: sí lo paga. De hecho no lo hacía. Y lo más probable es que, siendo los apóstoles en la mayoría galileos, por lo tanto rebeldes, no muy obedientes lo más seguro es que tampoco lo pagaran, lo evadieran. No estamos hablando del tributo al César, es decir, del impuesto al poder civil, estamos hablando del impuesto religioso. Aquí tendríamos que decir mucho, algo toca nuestro sínodo sobre este punto, pero la sensibilidad y el Espíritu Santo tendría que decir más a las personas. Sí lo paga. Cuando entra a la casa que tenía Jesús en Cafarnaúm, ojo, no es la casa de Pedro. Pedro también vivía en Cafarnaúm. Sabemos que ahí estaba su suegra cuando estaba enferma. Era la casa que había montado Jesús. Por lo tanto, cuando al exagerarnos de que Jesús era tan pobrecito que andaba todo reventado y todo, eso no es cierto. Que Jesús no sabía lo que iban a comer, eso tampoco es cierto. Era un grupo que vivía muy libremente sin estar apegado a los bienes de la tierra, sí, pero tenían economía,
¿o no? Y el ecónomo guardaba, llevaba las cuentas, e incluso no extrañó que en la última cena Jesús le dijera: lo que tenés que hacer, hacerlo pronto. Pensaron que era alguna limosna que podía dar a los pobres. Solo alguien que no es absolutamente, separemos, miserable, solo alguien que no esté en la calle puede dar limosna a los más pobres que él. Si no hubieran hablado de compartir con los, dar limosna a los pobres, que el grupo apostólico se obligaba a eso. De hecho, en el mes que están los cartelones de la colecta para Cáritas, el amor en concreto, la ternura en concreto que decía el Papa Francisco. Pues bien, entran a la casa y antes de que Pedro comience a contarle el chagüite, también se decía: pero ojo que tenemos un caso de alguien, aunque no sea empleado directo, colaborador de Jesús, que actúa sin necesidad de preguntarle todo. Lo que pasa es que está en mala actuación. Y Jesús le pregunta: a ver, Pedro, te pongo un problema, pensá, porque ni siquiera la pereza intelectual es querida por Dios. A ver, Pedro, pensá, los reyes, ¿a quién le ponen los impuestos y las contribuciones? ¿A los hijos o a los que no son hijos? La respuesta está guiada, pues a los que no son hijos. Luego, si Jesús es hijo de Dios, no está obligado a dar tributo para mantener el templo. Lógica. No obstante, para no ser causa de escándalo, le pide a Pedro no que le vaya a pedir dinero a Judas y eso lo pague. Va a demostrar que este señorío de Jesús es más amplio que lo que algunas veces nos pensamos. Le pide a Pedro, que es pescador, que se vaya a pescar y del primer pez le abra la boca, va a sacarle una moneda, no solo para pagar lo de Jesús, sino también lo de Pedro. Luego Pedro no había pagado, estaba amoroso con el templo. La Escritura hay que leerla así, porque algunas veces entramos a la Sagrada Escritura con una mentalidad totalmente ideologizada y fanatizada. La Escritura permite ver estos puntos. Entonces, ¿qué? Si se fijan, no es la primera vez que Jesús dice para evitar el escándalo. Padre, ¿qué dice? Este diálogo bellísimo entre Juan el Bautista, inicio de la vida pública de Jesús, y Jesús: Señor, tú vienes a mí, yo solo tendría que ser bautizado por ti. Y Jesús dice: déjalo que se cumpla para evitar escándalo, para que los otros no piensen mal. No nos basta a los católicos no solo adecuarnos bien, sino evitar las posibilidades de escándalo a los demás, excepto el escándalo farisaico, porque ahí que se escandalicen hasta el tuétano. Que se escandalicen hasta el tuétano quienes andan equivocados y se obcecan en mantenerse equivocados. Padre, ¿qué está diciendo? El ejemplo mismo de Jesús. Recuerden que tenía fama de borracho. Sí. A Jesús de Nazaret le daban fama de borracho. Y le daban fama, sí, y dicho en labios de Jesús. Padre, no me acuerdo, nada importa, significa que lo que aprendiste fue ideologizado. La cita es: vino Juan, que no comía ni bebía, y le decían que estaba endemoniado. Viene el Hijo del Hombre, que come y bebe, y le dicen que es un borracho, que es un comilón, que es un glotón, que solo se junta con malas personas, incluso con prostitutas. Que eso escandalizaba, sí.
Escándalo farisaico. De algunos Jesús se encargaba de aclararlo y sacarlo de su error, no por el capricho para que el otro dejara de hablar. Y cuando aquella mujer se acerca, se pone a sus pies, comienza a lavárselos a fuerza de lágrimas, se los seca con los cabellos de rama. La murmuración de alguien es: si este fuera profeta, sabría qué clase de mujer es la que lo está tocando. En el concepto judío, cuando un pecador toca a alguien que se mantiene puro, le transmite el pecado y tiene que purificarse. Padre, ¿qué? Y si te sentás en el lugar donde se ha sentado un pecador, te transmite alguna impureza que tenés que... Padre, ¿qué decir? Lean toda la... Sin embargo, el anuncio de Jesús es un anuncio de amor que no oculta la verdad, ni siquiera ignora la justicia que supone la verdad, pero trasciende la justicia precisamente con la misericordia, el amor. Por eso aplica el perdón. Porque recuerden lo que sigue: Simón, Simón, ¿sabes? Cuando entré a tu casa, no me ofreciste agua para lavarme los pies, que está mandado, y si no lo hace, se quebranta algún mandato que esté en el Antiguo Testamento. Es una clase de pecado. Sin embargo, esta mujer, desde que entré, no ha dejado de bañarme los pies con lágrimas. No me ofreciste algo para secarme los pies. Esta mujer me lo ha secado no con una toalla, no con un lienzo, sino con su cabello. No me diste el beso, el ósculo de la paz de bienvenida. Esta mujer no ha dejado de besarme los pies. No me ofreciste ungüento para la cabeza. Esta mujer me ha perfumado los pies. Si vos sos el que crees que sos cumplidor y que sos bueno y que no tenés nada, pues yo te digo, a esta mujer, que es pecador y sus pecados son muchos, le quedan perdonados. Sin embargo, vos que estás criticando, además de no haber cumplido, tenés un mal mayor. ¿Y cuántas veces nosotros estamos en el papel de Simón y no de la mujer que pide perdón? Padre, usted exagera. ¿Ah, sí? Y entraron dos personas al templo, uno era fariseo, el otro publicano, y uno de pie, y en voz alta: te doy gracias, y comienza a decir una serie de cosas que además son ciertas, y si hubiera alguna clase de envidia que no fuera pecado, sería digno de imitar. Ayuna 2 veces al día, pague el diezmo de todo, cumple con todo lo mandado. Sin embargo, el otro publicano, de rodillas, ni siquiera se atreve a levantar la cabeza y lo único que pide es: perdóname, soy un pecador. Y nos dice Jesús, uno salió justificado, el otro no. Y nos dice: porque el que se ensalza será humillado. ¿Y quién de nosotros, voy a citar a Juan, puede decir que no tiene pecado? Y el que diga que no tiene, no solo es un mentiroso, sino que hace mentiroso a Dios, lo más grave, que nos envió a su Hijo único para que nos librara de nuestro pecado. Por lo tanto, como conclusión, nuestra urgencia de regresar al Señor, de conocerlo mejor, regresar al Señor es la conversión. Conocerlo mejor precisamente es lo que nos pide el Papa para este año santo de la fe: el estudio de la doctrina, catecismo. Y cómo no, la oración, que es una forma buenísima de aumentar nuestra conciencia. Recuerden que las palabras que decimos en la oración no son para Dios, Él ya lo sabe todo.
es para que nosotros nos demos cuenta a quién nos dirigimos y en qué situación estamos. Por eso nos decía Conferencia Episcopal que la oración es, ante todo, una profunda toma de conciencia. Y si conozco, tiene que ir mi cambio en la práctica. Que el Señor nos siga ayudando en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.